Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Buenas tardes, hoy vamos a dar clases. Lo primero tenemos que decir que nuestra constitución o la constitución que tenemos actual, es fruto de la última reforma que tuvo la constitución de Santa Fe, es decir, el texto original de la provincia de Santa Fe es de 1856 y su última reforma fue en 1962. Y como una opinión personal creo que debe ser revisada y debe ser reformada porque hay un conjunto de derechos, de obligaciones y al mismo tiempo de situaciones tanto institucionales como así también vinculadas con la generación de la tercera generación de derechos que tiene que ver con, en algunos casos, como pueden ser los derechos en materia de habeas data, no están previstos ni tampoco están trabajados en la Constitución de Santa Fe. Entonces creo que es necesario realizar en lo posible una reforma. Y desde 1962 lo que impide básicamente una nueva reforma al texto constitucional es lógicamente la discusión por la reelección o no del gobernador. Santa Fe es una de las pocas provincias en la República Argentina que no permite la reelección al gobernador. Es decir, que el gobernador tiene un periodo de gobierno de 4 años y para volver a ser elegido gobernador debe esperar otro periodo más de 4 años. En cambio, en otras provincias, como en Buenos Aires, hay una reelección, en Tierra del Fuego, bueno, en la gran mayoría de las provincias de la Argentina hay reelección. Acá en Santa Fe no se presenta. Y eso ha sido uno de los puntos o una de las trabas que ha tenido el texto constitucional para poder ser reformado. Pero bueno, volviendo a la Constitución, o lo que llamamos nosotros Constitución, que repito, tiene que ver con la última reforma constitucional de 1962, Constitución o la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe se constituyó el 16 de enero de 1962 y que fue presidida por Héctor Gómez Machado. Un elemento más que hay que marcar, que la primera sesión ordinaria se dio el 22 de enero de 1962 y en su gran mayoría fue comandada por la mayoría del Partido Radical. Tenemos que hablar que a partir de 1955 el Partido Justicialista, el Partido Laboralista o como se conoce el Partido Peronista había sido derrocado Juan Domingo Perón de su gobierno y durante 17 años fue proscripto el partido. Por lo tanto no podía participar ni podía ser elegido por los ciudadanos. Dentro del 55 al 58 y básicamente llegando a la reforma constitucional de la Nación en 1957, el radicalismo, la Unión Cívica Radical, se va a fragmentar en dos versiones, la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. En el 1962, en el gobierno estaba Arturo Frondizi, que era el presidente de la República Argentina, y que gobernaba, o la fracción que gobernaba, era justamente la Unión Cívica Radical Intransigente. Por lo tanto, la Convención Constituyente de 1962 estuvo mayoritariamente conducida por la Unión Cívica Radical Intransigente. Eso no quiere decir que no haya estado otros partidos políticos, como podemos mencionar la Unión Cívica Radical o la Unión Cívica Radical del Pueblo, que se llamaba a nivel nacional, pero acá en Santa Fe seguía siendo la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido del Trabajo y el Progreso y por último el Partido Demócrata Cristiano. Pero básicamente, como vuelvo a repetir, el 22 de enero de 1962 se inició lo que es la primera sesión ordinaria, en donde la Unión Cívica Radical Intransigente presentó sus proyectos. El 6 de abril de 1962 se presentan los proyectos de las minorías. ¿Quiénes van a ser las minorías? Bueno, los partidos que mencioné anteriormente. Los vuelvo a repetir. La Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido del Trabajo y del Progreso y por último el Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuándo se juró la Constitución? Bueno, se inició en enero y para abril ya el texto constitucional estaba básicamente definido y el 14 de abril de 1962 a las 18:30 horas fue jurada por el gobernador de la provincia, que en ese momento fue Carlos Silvestre Beniz. Esa reforma constitucional primero fue jurada por el gobernador de la provincia de Santa Fe y básicamente luego fue jurada por todos los congresistas. Bueno, antes de la Constitución de 1856, que va a estar íntimamente vinculada a la Constitución de 1853 a nivel nacional, hubo otras constituciones, o hubo unos antecedentes a la Constitución del 56 en Santa Fe. La primera Constitución provincial
fue la que va a dictar el gobernador de ese entonces, Estanislao López, que no recibía el nombre de constitución, sino que fue llamado Estatuto Provincial. Ese Estatuto Provincial era en sí misma una constitución y fue la primera constitución que desarrolló una provincia. Ustedes saben que nosotros estamos, el sistema de gobierno de nosotros está basado en el sistema federal, lo que propone que todas las provincias son estados autónomos e independientes y que tienen el derecho y la obligación de dictar una constitución para sí misma, siempre y cuando esa constitución no contradiga la Constitución Nacional. En 1819 no había constitución, o el último intento de crear una constitución, que también se había dado en 1819, culminó en el levantamiento de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, que puso fin a lo que era un intento de gobierno central que fue llamado el directorio, o lo que era el director supremo, que no era otra cosa que un poder unipersonal que unía el poder ejecutivo con el poder militar. Esa constitución del 19, rechazada por las provincias, habilitó a que se establezca desde 1819, o básicamente establezcan después de la batalla de Cepeda, que ahora se cumplen 200 años de la batalla de Cepeda, y también se cumplen 200 años del primer tratado preexistente, que es el que respeta y pone en vigencia la Constitución. Cuando en el preámbulo habla de pactos preexistentes, uno de esos pactos preexistentes es el Tratado del Pilar, en donde todas las provincias acuerdan que a partir de 1820 en adelante se va a tratar de sancionar una Constitución que tenga como principios básicos los sistemas federales, o los puntos o las pautas de un sistema federal. En ese sistema federal, cada provincia es un estado, vuelvo a repetir, y pueden dictar su constitución. Fue así como Estanislao López en 1819 dicta el primer estatuto provincial. Y en alguna de las cosas que también marca un elemento adelantado para la época, López establece dos puntos que son interesantes de marcar. Primero, que el gobernador puede ser elegido directamente por el pueblo, es decir, de que está hablando de un sufragio universal. Cosa que en el momento entre 1819 y en adelante no se establece la posibilidad de que los sectores populares puedan votar. Es más, el gobierno de Martín Rodríguez en Buenos Aires y con Rivadavia como primer ministro, que se conoce como la feliz experiencia, que es para los liberales es la confrontación entre el federalismo con la feliz experiencia, establece que el voto sea censitario. ¿Qué significa eso? Que solo pueden votar aquellas personas que cumplen con ciertos requisitos, o de propiedad o en todo caso educacionales. Es decir, aquellas personas que ganaran una cierta cantidad de dinero pueden votar, son propietarios de la tierra o en su defecto saben leer y escribir. Eso es una forma de romper. No hay sufragio universal, sino que podríamos decir que es un sufragio selectivo. Pero volviendo al federalismo, entonces López, como otro punto que establece, además de que su gobierno va a ser republicano, representativo y federal, propone la división de poderes, propone el sufragio universal y sobre todas las cosas también propone algo que era inédito para la época, que establece que todo aquel americano que esté en Santa Fe es considerado ciudadano santafesino. Es decir, que Santa Fe se considera, o la identidad santafesina está íntimamente vinculada a la identidad americana, que entre los años 1810, 1820 y con los intentos de la búsqueda de la independencia o la lucha de la independencia, el proyecto de Artigas, por ejemplo, el proyecto de Bolívar, el proyecto de Belgrano o el proyecto de San Martín, que lo que proponen es crear, salvo Artigas, que es mucho más reducido, pero el de los tres primeros, Bolívar, Belgrano y San Martín, proponen crear un gobierno para toda América Unida, que es considerada un mismo continente y una misma identidad. Estanislao López retoma eso, por eso establece que todo aquel americano es ciudadano santafesino. Pero ese es el primer antecedente. El segundo antecedente se va a dar en 1841, cuando su hermano, Juan Pablo López, que va a ser gobernador en 3 oportunidades de la provincia de Santa Fe, va a dictar una constitución que va a ser mucho más moderna y más preestablecida o más adaptada al contexto social que estaba viviendo Argentina en ese momento. Es decir, que ya a partir de la década del 40 ya Estanislao López había fallecido. En 1838 fallece López por una enfermedad, por tuberculosis. Se genera una crisis política en Santa Fe y al interior de la familia de López se pelean, en este caso los sobrinos y los hijos de la mujer, los hijos de la hermana de la mujer de Estanislao López, con los restantes lopecistas, podríamos decir, el hermano de López, algunos colaboradores de López e incluso algunos hijos de Estanislao López, que van a estar de un lado defendiendo lo que había dicho Estanislao López y por el otro lado van a estar
estos sobrinos políticos que se van a llamar los Cuyem, que van a luchar entre los López y los Cuyem para quedarse por el poder. Entonces esa fractura genera una crisis política que es solucionada primero por Juan Pablo López y luego, cuando vuelve al poder en 1841, establece esta constitución básicamente orientado hacia los intereses que estaba defendiendo otro caudillo, que va a ser Juan Manuel de Rosas. Pero volviendo a la Constitución de 1856, que va a ser la Constitución moderna y va a ser considerada la primera Constitución para la provincia de Santa Fe. Es decir, que cuando hablamos de la primera Constitución estamos hablando de la de 1856. Los antecedentes, la de 1819 y 1841, son antecedentes previos, pero no son las constituciones. La Constitución original es la de 1856 y la Constitución que tenemos actualmente es una reforma practicada en 1962. En el preámbulo se establecen siempre en las constituciones, los preámbulos son en sí mismos una definición de declaración de principios, de objetivos y, sobre todas las cosas, de aquella unificación o de aquel contrato o de aquel pacto que hacen los congresistas para restablecer un sistema de gobierno. En este preámbulo de la Constitución de Santa Fe establece lo siguiente. Los siguientes objetivos los voy a leer y son los que establece como preludio a lo que se va a discutir en la Constitución, que efectivamente luego se terminan por cumplir. El primer objetivo de la Constitución de la provincia de Santa Fe es organizar los poderes públicos, consolidar las instituciones democráticas y republicanas. Nuevamente, tanto en el 19, en el 41, como la del 56 y actualmente, hay un fuerte compromiso de los políticos santafesinos o los representantes santafesinos en consolidar los poderes públicos, siempre dividido en tres partes. Consolidar las instituciones democráticas y, sobre todo, considerar la república, defender y establecer un gobierno republicano. Asegurar los derechos fundamentales del hombre. Fíjense, eso también hay que reformarlo hoy en día, en donde estamos tratando de generar lenguajes y al mismo tiempo relaciones más igualitarias entre el hombre y la mujer. Seguir mencionando al género humano a partir de la idea de hombre también es una forma de masificar o, en todo caso, de justificar la dominación del hombre por la mujer. Entonces, eso tendría que serían asegurar los derechos fundamentales de los seres humanos, aunque también la palabra humano está en masculino, pero creo que es mucho más, engloba más que la palabra de hombre. Pero básicamente está hablando de los derechos fundamentales o los derechos humanos que tenemos todos. Mantener la paz interna, afianzar la justicia, estimular y dignificar el trabajo, proveer la educación y la cultura, fomentar la cooperación, la solidaridad social, promover el bienestar general, impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social, afirmar la vigencia del federalismo y el régimen municipal, garantizar en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la provincia. Esta declaración de principios es lo que va a orientar y va a estructurar la confección de la Constitución, como así también todas las reformas posteriores que van a venir a la Constitución de 1856. Entre los más importantes podemos mencionar la organización de los poderes públicos en las instituciones democráticas y la república, asegurar los derechos fundamentales de los seres humanos, afianzar la justicia y estimular y dignificar el trabajo, no solamente generar trabajo, sino que ese trabajo sea digno, promover la educación y la cultura y, sobre todas las cosas, fomentar la cooperación y la solidaridad social, promover el bienestar general bajo la justicia social. Son algunos de los elementos y podríamos decir algunas de las obligaciones que asume el Estado al sancionar esta Constitución. Cuando el Estado no está cumpliendo con estos principios o esta declaración de principios, y estaría fallando ese contrato que se establece y se firma con la Constitución. Pero bueno, volviendo a la Constitución que tenemos actualmente, esta que fue jurada el 14 de abril de 1962, podemos decir que está compuesta por 10 sesiones y por 116 artículos. Como toda Constitución, tanto provincial como nacional, se divide en dos partes. La primera parte se llama Derechos, Obligaciones y Garantías y la segunda se llama Autoridades de la provincia. En eso se asemeja mucho a la Constitución nacional. En la sección primera establece cuáles son los derechos, los principios, las garantías, las obligaciones y los deberes que tienen los ciudadanos y el Estado, como así también los ciudadanos entre sí, como así el Estado con sus ciudadanos. Entre el artículo 1 y el artículo 28 aproximadamente se establecen este conjunto de derechos que lo que intentan respetar es, como dije recién, afianzar el trabajo, que sea digno, la justicia social, la cooperación, la educación, la cultura, y asegurar el sistema representativo y republicano de la provincia.
También se afirma, dice, que todo habitante de la provincia, sea nacional o extranjero, van a gozar de los mismos derechos y garantías mientras se encuentran en la Constitución. Esto también es muy parecido a la Constitución Nacional, dice que los extranjeros gozan de los mismos derechos que poseen los habitantes, en este caso los habitantes del país. En el caso de la provincia de Santa Fe pasa exactamente lo mismo. El Estado reconoce al ser humano con su dignidad, su libertad y su igualdad, y asume la defensa de sus derechos y de sus intereses legítimos, como así también de generar los organismos necesarios para poder defenderlos y garantizar el cumplimiento de estos derechos. El cumplimiento efectivo del derecho se realiza cuando el Estado asume su obligación y genera las instituciones y las condiciones necesarias para que ese derecho sea ejercido por las personas, es decir, que se genere la garantía de ser ejercido. Mientras haya una ley que establezca derechos y el Estado no cumpla con esa posibilidad o esa obligación, mejor dicho, de generar las garantías y las instituciones para que las personas cumplan con su derecho, el derecho no se cumple, porque el Estado no asume su rol principal, que el rol principal del Estado es garantizar el cumplimiento de los derechos. Los derechos son sujetos de las personas, es decir, todos los seres humanos, por ser humanos, tenemos derechos. Y el Estado, que es en sí misma la asociación de las personas o la asociación de los ciudadanos, tienen la obligación primordial de garantizar el cumplimiento de los derechos. Si un Estado no cumple con los derechos, y bueno, estaría violando varios principios constitucionales, como así también varios principios legales y jurídicos. También establece el derecho a enseñar y aprender, el derecho a expresar libremente tus opiniones, la libertad de prensa, la libertad de religión, el derecho a una profesión o a un oficio, el derecho a la propiedad privada, bueno, etc. Un conjunto de derechos que establecen, podríamos decir, el conjunto constitucional o el conjunto de los derechos constitucionales que tenemos todas las personas por habitar en el territorio santafesino y sobre todas las cosas por ser santafesinos. En la segunda sesión habla del régimen electoral y tiene dos puntos clave. Establece que los electores son aquellos ciudadanos que eligen, que están habilitados para poder practicar o ejercer el derecho a voto o el derecho al sufragio. Solamente son electores, es decir, son los que van a elegir aquellas personas que tienen más de 18 años, estén inscritos en el registro cívico provincial y al mismo tiempo sean habitantes de la provincia de Santa Fe, o nacieron en la provincia de Santa Fe o tienen más de 2 años de residencia en la provincia de Santa Fe. Igualmente establece que el voto tiene que ser personal, igualitario, libre, secreto y obligatorio. A diferencia de la nación, acá hay un cambio, porque nosotros tenemos una ley que establece que el voto se puede practicar a partir de los 16 años. Si bien ese voto se dice que no es obligatorio, que es optativo, porque no tiene sanción, por eso no es obligatorio, porque no tiene algún tipo de sanción. En cambio, a partir de los 18 años, sí ese voto tiene una carga, o en todo caso tiene una sanción si no se cumple. Pero a diferencia de la provincia de Santa Fe con la nación, solamente van a votar aquellas personas mayores de 18 o más de 18 años, hasta los 70 años. A nivel nacional se puede votar de manera obligatoria a partir de los 18 años hasta los 70 y de manera optativa de los 16 años. Esa es una de las diferencias que encontramos. Los electores siempre van a ser los ciudadanos y aquellos elegidos van a ser los representantes del pueblo, que no son otra cosa que ciudadanos investidos con el poder del pueblo mediante el sufragio universal, es decir, mediante el voto.